Walter, lo saludo. Buen día, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? En I99, 98.9, en todas nuestras plataformas que es I99 TV, y ahora nos puede ver también en CNT Plus, en la plataforma donde estamos saliendo para todo el mundo, la radio y el canal. Señor Eduardo, saludos Eduardo, saludos Ramiro, con todos ustedes. Muchas gracias. Oiga, la primera pregunta, Ecuador, ayer nos pasa Pablo Arosemena, querido amigo, un buen amigo, un dato, o antier, diciendo que se ha firmado un convenio, un TLC con Costa Rica. Lo había anunciado el gobierno ya. El presidente ayer anuncia 33 millones de dólares que vienen para el Ecuador, que ha conseguido, y avanzando en el tema bilateral para hacer un TLC, y dice que todos los países de América Latina, de vecinos, tienen TLC, menos nosotros. Me refiero a los vecinos, a Colombia y a Perú, o ya no hay TLC, sino será un tratado. El tratado con Costa Rica es conveniente como TLC, y cuánto es conveniente y cuánto cree usted que nos falta con el tema de los Estados Unidos. Walter, buenos días. Buenos días, Eduardo. Mira, sí es conveniente. Yo creo que todos los acuerdos comerciales son convenientes, por supuesto, dependiendo de que se haga una buena negociación. Pero eso no quiere decir que sea enormemente importante. ¿Qué ventajas tenemos con un acuerdo con Costa Rica? En primer lugar, Costa Rica, como el Ecuador, está buscando entrar a la Alianza del Pacífico. Y un requisito previo para entrar a la Alianza del Pacífico es tener acuerdos comerciales relativamente profundos con los socios. Entonces, si Costa Rica entra primero que el Ecuador, porque tiene probablemente acuerdo con México, no lo ha ratificado, el Ecuador tendría que tener un acuerdo con Costa Rica. Pero entonces ya lo tiene, ya se cumple con ese requisito. Lo mismo si el Ecuador entra primero, Costa Rica ya tendría un acuerdo con Ecuador. Entonces, ese es uno de los puntos centrales. En segundo lugar, el comercio con Costa Rica nunca va a ser importante en volumen. Sin embargo, lo que se vendería a Costa Rica es distinto a lo que vendemos a Estados Unidos, a Europa o a la China. El único de los productos tradicionales que probablemente tendría algo de mercado mayor en Costa Rica es el atún en lata, porque que yo sepa, Costa Rica no tiene una gran flota atunera. Pero abre la puerta para empresas medianas, empresas que no exportan normalmente, que pueden vender sus productos, por ejemplo, productos alimenticios enlatados o elaborados, los pueden vender a cadenas de supermercado de Costa Rica. Es un mercado pequeño. No pueden entrar a un mercado como Estados Unidos porque van a pedir volúmenes que no pueden atender. Con Costa Rica lo pueden atender. Los laboratorios, algunos podrán vender algunos de sus genéricos a Costa Rica y también otros comprar productos de Costa Rica. Luego, por ejemplo, para negocios como el banano, ambos somos grandes exportadores de banano. El día de mañana hay un problema de que se quema, como sucedió hace poco en Ecuador, una fábrica que produce cartón. Sería fácil importar cartón de Costa Rica sin mayor trámite y sin aranceles. Lo mismo si le sucede a ellos algo de eso, comprar a nosotros cajas de cartón. En fin, nos da ese tipo de oportunidades. Tenemos el ingreso de cadenas de supermercados ecuatorianas a Centroamérica. Eso también facilita que esas cadenas de supermercados ecuatorianas en Centroamérica compren los productos que ya compran para supermercados en Ecuador, los compren para venderlos allá. Entonces, sí es positivo, sin que sea digamos, un gran cambio en el entorno económico. Con Estados Unidos, que es tu segunda pregunta, Eduardo, no va a haber acuerdo comercial. Estados Unidos se ha movido fuera del panorama de hacer acuerdos comerciales. Pero en una ley de defensa que aprobó la Cámara de Representantes la semana siguiente el Senado y ahora está en oficina oval para la rúbrica del presidente Biden, hay todo un capítulo para favorecer el comercio con el Ecuador, que incluye ciertas cláusulas que han preocupado a algunos analistas, como que se habla de defensa contra
interferencias extranjeras dañinas, que se supone que es una referencia sobre todo a la China, pero que puede ser una ley en Estados Unidos, pero que si el Ecuador no lo acoge, pues no tendrá efectos en el lado ecuatoriano. Pero abre el camino para un apoyo sustancial de los Estados Unidos en nuestra modernización, que además permita crear un clima más favorable para la inversión privada estadounidense, que sabemos que tenemos muy poca inversión estadounidense ahora, y incluso también para obras públicas no participan empresas norteamericanas, ahí hay el problema de la corrupción, ellos no pueden pagar coimas, y ahí aquí no se puede contratar sin coimas, así que hay ese problema. Entonces, en ese sentido, es una ley que si el gobierno la aprovecha, y no creo que Lazo no la quiera aprovechar, pero la burocracia está boicoteando la labor del gobierno y el presidente no ha logrado domar la burocracia en este año y medio de gobierno, no lo ha logrado domar, se le sigue boicoteando todo. Pero si el gobierno logra domar la burocracia y logra aprovechar estas oportunidades que da Estados Unidos, esta ley que la gestionaron legisladores norteamericanos interesados en América Latina y que ven con buenos ojos al gobierno de Guillermo Lasso por ser el único de los gobiernos de la región abiertamente, junto con el de Uruguay, abiertamente pro inversión privada, abiertamente pro economía de mercado, entonces puede incidir en que el Ecuador comience a superar esta falta de competitividad y aumentar su producción, mejorar el crecimiento económico y crear empleo. Walter, está claro. Respecto a China, veo que el tema y a México, que eso todavía no está. Entiendo que con China se va a firmar este año una carta de intención, pero lo de México, después de la declaración del presidente ecuatoriano y del presidente mexicano, el ministro Prado dijo que no era conveniente. Ayer hablamos largamente sobre el tema chino con algunas personas. Estuvo Otto Sonnenholzer acá y me dice que hay que tomar mucho en consideración previo a, porque podría, si no se toman las debidas correcciones, dañar algunas industrias que generan mucho trabajo, textiles, de zapatos, en fin, asamblar carros, algunas cosas. ¿Cómo ves estos otros dos TLC, Walter Spurrier? Bueno, el hecho que, digamos, José Prado haya dicho que el acuerdo con México no era conveniente, ya denota que en efecto eso probablemente no se va a firmar, porque él siempre ha querido ser positivo y le toca ser positivo. Pues, un ministro no puede decir que un ministro de comercio no puede dar malas noticias de un acuerdo comercial a no ser que había una causa perdida. ¿Qué es lo que sucede? AMLO no le interesa el acuerdo con el Ecuador, no quiere dar ninguna apertura a que el Ecuador pueda exportar banano y camarón, e incluso mayores restricciones para el atún. El Ecuador no puede aceptar un precedente de que hay un acuerdo comercial en que acepte que le impiden el ingreso de sus productos más importantes de exportación. Y si el gobierno de Lasso fuese a aceptar eso, pues se lo va a tirar abajo el Congreso. El Congreso, los bananeros, los camaroneros, los atuneros, las provincias de la costa no van a aceptar un acuerdo comercial en el cual los estén vedando sus exportaciones. Y es una posición extrema de México, porque México exporta banano, exporta camarón, exporta atún, y por lo tanto, si pusiese una cuota de su mercado para las exportaciones ecuatorianas, que sé yo, 5%, 10%, que sería importante para nosotros como volumen, no les hace mella, porque si el Ecuador entra con su mejor producto y desplaza al mexicano de su mercado local, pues no podrán exportar. México está aumentando sus exportaciones de banano, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo veo difícil el acuerdo de México. Y además, el interés del Ecuador de sumarse a la Alianza del Pacífico, bueno, siempre es bueno pertenecer a acuerdos internacionales, pero ha perdido muchísima importancia. ¿Por qué? Porque cuando el Ecuador se propuso entrar a la Alianza del Pacífico, estaban las 4 economías más importantes de América Latina que miran al Pacífico con gobiernos pro economía de mercado.
y ahora las 4 están con gobiernos anti-economía de mercado. Entonces, va a ser una nueva CELAC, una nueva UNASUR. No va a ser una asociación que va a buscar acuerdos comerciales con Asia más profundos. Entonces, el interés de corto plazo de entrar en Alianza del Pacífico yo lo veo casi nulo. Pertenecer allí, porque si a futuro cambian esos gobiernos, pues a lo mejor tiene algún propósito, pero no lo veo. Con caso de China, yo no lo escuché a Otto, pero el hecho es que las industrias que pudieran sufrir con las importaciones de China son industrias que desde hace algún tiempo ya deberían estarse reformando. ¿Qué es una empresa privada? Una empresa privada es un conjunto de que hay ejecutivos que conocen cómo manejar empresas, que hay capital, que hay relaciones financieras, que hay una mano de obra, y esas empresas tienen que direccionarse hacia aquello que pueden hacer de manera eficiente. Si el gobierno les dice, yo les voy a dar una protección, entonces dicen, bueno, yo aprovecho la protección, es lo que es más eficiente para mí. Pero si el gobierno le dice, esa ventaja, esa protección, se la vamos a ir quitando, la industria tiene que decir, ¿cómo me muevo? A lo mejor cambio totalmente de línea de negocio, o a lo mejor veo de qué de las cosas que yo hago, qué puedo hacer eficientemente, y me dedico solamente a hacer eso y a exportar ese producto. Por ejemplo, la industria automotriz podría decir, voy a hacer un solo modelo de carro, un solo modelo de carro, y lo voy a vender al área, a todo el área qué sé yo, de los países vecinos, y así voy a ser eficiente. Entonces, en ese sentido, tarde o temprano, en una tendencia a la globalización que ya tienen algunas décadas, esa industria no va a crecer, tiene que ya irse reconvirtiendo. Entonces yo pienso que eso hay que darles tiempo, pero ya poniéndole los plazos en que tiene que cambiarse. Y por otra parte, la apertura del mercado chino nos ayudaría enormemente para nuestras exportaciones más importantes, sobre todo camarón. Gracias, Walter. Sigue Ramiro Cepeda y luego Lucía Jaramillo, por favor, acá. Walter, se lo escuchaba y no sé por qué me acordaba del modelo cepalino que ya tanto fracasó en el pasado, y eso es una torpeza volver a llover sobre mojado, ¿no? Estamos fin de año, Walter, y es hora de hacer un balance, es hora de ver en términos económicos lo que ha sido el 2022 para el país y específicamente para la administración del presidente Lasso. ¿Cómo lo ve usted en pocas palabras? Bueno, el primer punto es político, ¿no? O sea, el gobierno de Lasso subió contando con una minoría legislativa y apoyó la creación de una formación de una mayoría en la Asamblea que era esencialmente de oposición, pero de una oposición razonable. Y eso se vino abajo. Y de pronto ahora hay una oposición en la Asamblea que ha crecido en números y que está buscando desestabilizar el gobierno. No todos en esa coalición quieren tirar abajo el gobierno, pero quieren algunos quieren votarlo, sobre todo UNES, otros lo que quieren es tomar el control de la Fiscalía, de las Cortes, de la Contraloría, para evitar fiscalización, para obtener inmunidad o que les levanten las sanciones que les han dado las Cortes para evitar que los investiguen las administraciones que ellos han tenido anteriormente. El hecho es de que tiene vedada las reformas legales que necesitan para que el país se vuelva más competitivo e incluso hay amenazas de destituirlo. Y luego, por otra, el levantamiento de ISA, la evaluación que ha hecho el Fondo Monetario es que eso nos costó $1.000 millones y que ha significado que se vea que este gobierno ha perdido el control de su agenda, porque ahora la agenda la está mandando la CONAIE. Al derecho está paralizada el desarrollo del sector petrolero y minero, que nos iba a dar la plata para salir adelante. Entonces, por el lado positivo está el aspecto fiscal. El gobierno ha mejorado sustancialmente la situación fiscal. Ha sido una buena labor de los dos ministros de Finanzas que ha tenido el gobierno. Nos ha costado a los ciudadanos, porque nos clavaron una reforma tributaria muy costosa para las personas de una clase media alta que el gobierno llamó los ricos, pero que es una clase que tiene que
sudarla para poder mantener su nivel de vida y ahora pues ha bajado su nivel de vida con el aumento de los impuestos y con lo que no crece la economía mayormente, pero ha ido estabilizando la situación fiscal y eso es positivo. La segunda parte de la agenda del gobierno, cuando nos suben los impuestos, la segunda parte es decir, sí, pero vamos a crear las condiciones para que el sector privado se dinamice, se desarrolle, haya mayor competitividad. Y esas reformas no se han dado. No se han dado porque, como he dicho, la parte legal, la Asamblea las ha negado, y por otra parte, el gobierno no ha logrado domar la burocracia sigue frenando las cosas. El presidente acaba de decir en Estados Unidos que ha conseguido compromisos de inversión por 4.000 millones de dólares, pero ¿dónde está la plata? No se han concretado esas inversiones. Si se hubieran concretado esas inversiones, estaríamos ahora celebrando el gran éxito que ha tenido el gobierno en la parte económica. Entonces ha habido la de cal y la de arena, ha habido avances por el lado de la estabilización fiscal a costo de los ciudadanos, no ha habido avances en la reforma estructurales, no ha habido avances en el sector petrolero y minero, y ahí el punto es cómo se va a salir adelante el gobierno con una asamblea que lo tiene en la mira y trata de impedirle que tenga éxito. Un economista y un analista de estos temas comience su evaluación con un tema político, da la importancia que debe de tener la política en la administración de la cosa pública. Con este antecedente suyo, viendo los nubarrones de los mensajes que manda la Asamblea Nacional amenazantes con una destitución al presidente, el presidente que alguna vez dijo que tiene sobre escritorio la muerte cruzada, la amenaza en los levantamientos indígenas, el cambio de agenda que usted acaba de citar, ¿qué nos espera para el 2023, Walter? Es muy complicado, es sumamente complicado. El gobierno tiene que estar sentándose con los mejores estrategas que tenga disponible para ver cómo va a manejar la cosa pública. A mí me parece, desde mi ángulo aquí sentado en mi escritorio, o sea, no soy un experto en materia de seguridad, pero me parece que tanto Lenin Moreno como Guillermo Lasso se dejaron avasallar por el levantamiento indígena. O sea que sin usar la extrema violencia, porque violencia se han usado, han matado soldados incluso, pero sin usar extrema violencia están logrando lo que no logró Sendero Luminoso en el Perú con la misma agenda, con la misma agenda ideológica. Y están paralizando y quieren que fracase el modelo para que se venga abajo y poder hacer una dictadura marxista andina. Y eso yo pienso que el gobierno tiene que saberlo manejar. El gobierno pudo haber incidido a través de sus múltiples medios en la elección de la CONAIE, que no era seguro de que gane Issa, había candidatos tan fuertes como Issa y no hizo nada, no ha hecho nada por controlar la mayoría legislativa y que crezca esa mayoría legislativa de oposición. Tiene que manejar mejor la situación política y creo que el gobierno debe ver cuáles son sus posibilidades e incluso de declarar la destitución de los legisladores de oposición, así como la legislatura quiere decir la muerte cruzada. Creo yo que el presidente puede tener causas para decir que digamos de destituir asambleístas por una acción que va contra la Constitución. Acordemos que eso hizo Rafael Correa en su momento. Entonces, en ese sentido, pienso yo que va a tener que el gobierno tener una atención mucho más dura. Vamos a ver si logra conseguir con esta consulta popular mayor apoyo, si logra hacer otras cosas que le susciten mayor apoyo y que gane digamos, si su imagen gana, la posibilidad de una muerte cruzada y perder la muerte cruzada se evapora y la posibilidad que él la gane, si la llame, aumenta. Entonces, pienso yo que tiene que mejorar ese lado de su gestión política y con el lado económico, ¿qué puede hacer para que la sociedad considere que este gobierno es positivo y que está manejándose bien? De lo contrario, la situación es muy cuesta arriba. Sí, ni Lasso es Rafael Correa, ni los objetivos de Correa en esa época eran los mismos del presidente Lasso, ni la popularidad que tenía el presidente Correa cuando provocó los manteles es la misma que tiene el presidente Lasso.
El hecho podrá ser medio similar, pero las condiciones son totalmente diferentes. Le paso a Lucía Jaramillo. ¿Cómo le va, economista? Un gusto poder conversar con usted. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y he leído su editorial y hay un extracto que me pareció muy interesante con respecto pues, al tema de la visita del presidente ecuatoriano a John Biden. Usted mencionaba que si bien es cierto los acuerdos comerciales se centran en temas de interés de exportadores e importadores, como ya lo explicó en términos generales, empresas grandes, pero este acuerdo también trae todo un capítulo de inclusión de las comunidades indígenas y afroecuatorianas. En la agenda de Biden, por ejemplo, está el cambio climático y las asociaciones incluyen la colaboración de Washington en esta materia. Cuéntenos un poquito también lo que abarcaría también este acuerdo comercial. Bueno, el acuerdo comercial, recordémonos que Biden es demócrata, probablemente esas son cláusulas que han puesto los demócratas en esa ley. El tema es de que en Estados Unidos se vive ahora, desde hace algún tiempo, pero con más énfasis ahora, la idea de que hay que incluir. Allá hay mucho de la lucha de los afroamericanos que consideran que son discriminados y que se los quiere y que tienen más derechos. Entonces ellos asimilan esa situación al Ecuador, es decir, sí, los afros y los indígenas tiene que haber más igualdad en un país donde esas dos comunidades no tienen el mismo nivel de vida de lo que tienen los mestizos y los blancos. Igual, eso significa que va a haber programas de apoyo, va a haber programas de apoyo para mejorar la situación de vida, para integrarlos mejor a la sociedad. Lo mismo, el hecho del cambio climático en Estados Unidos en principio más bien estaría más cercano a la posición de los ecologistas que dicen que no debería haber más actividad minera y petrolera, sobre todo en el área de la Amazonía. Y Estados Unidos sí, en efecto, piensan que la Amazonía debería más bien darse marcha atrás en cuanto a su incorporación en las economías de los países latinoamericanos. Eso tiene particular efecto en el caso de Brasil, que tiene la mayor parte de la Amazonía, pero también el Ecuador en una pequeña parte. Entonces va a haber más bien énfasis en reglas ecológicas, normas ecológicas y aplicación de esas normas mucho más estrictas de lo que ha sido hasta ahora. Entonces hay esa parte en la agenda también. Y por eso para el desarrollo de la Amazonía, Estados Unidos, las grandes empresas americanas no deben pensarse que van a venir al Ecuador, hay que buscar otro tipo de empresas más pequeñas en ese sentido. En todo caso, es un acuerdo en el cual no está orientado a que haya una mayor prosperidad de los grandes grupos económicos, sino de que ese tipo de apoyo en Estados Unidos vaya a las clases populares, lo cual empata con la gestión que está haciendo el gobierno actual y es también el mensaje que viene del Fondo Monetario y los organismos multilaterales, porque hay ese nuevo consenso de Washington, por decirlo así, al punto que en estos momentos en el presupuesto del Estado hay 1.400 millones de dólares para ayuda financiera directa al 30% más pobre de la sociedad ecuatoriana, cuestiones que no hubo durante el gobierno Correa o gobiernos anteriores. Es una nueva visión de que los subsidios tienen que ir directamente al bolsillo de los más pobres. Entonces, hay un apoyo internacional, tanto Estados Unidos, organismos multilaterales, y que empata con la política que ha estado siguiendo el gobierno y que refleja la nueva tendencia mundial de tratar de mejorar la situación de los más pobres, no necesariamente crear condiciones más favorables para las grandes empresas. 8 de la mañana con 45 minutos estamos dialogando con Walter Spurrier. Sigue de inmediato mi compañero Jaime Velázquez. Gracias, Lucía. Economista, Spurrier, bienvenido, la verdad es que placer tenerlo por acá. Y una de las reflexiones o de las cosas que realmente se están discutiendo es que el equilibrio en las clases sociales es lo que hace falta para tener una mejor economía. Entonces, la diversificación justamente de la inversión o el reparto de las ganancias debe ser equitativo, y eso es lo que se habla a nivel mundial, y eso lo entendemos. Pero aquí en el Ecuador siempre ha sido el motor el gobierno en la economía, y actualmente por, digamos, el manejo fiscal que debe ser y debe darse el equilibrio, hoy en día falta la inversión pública para poder
poner a funcionar ese motor que permita una generación de empleo. Según las palabras del vicepresidente ex vicepresidente Otto Schoner Hornes, lo decía ayer aquí en estos micrófonos. ¿Cuál es su criterio al respecto para que la economía justamente en el 2023 surja o crezca o realmente pueda en un momento dado mejorar las condiciones de vida del ecuatoriano? Bueno, la inversión pública como tal, no podemos contar en mayor inversión pública como tal, porque el país todavía tiene déficit. Y tener déficit significa de que si va a aumentar el gasto público, aunque sea para algo muy positivo como la inversión, hay que pedirlo prestado. Y si no podemos ir más allá de lo que nos prestan ahora los organismos multilaterales, porque a lo contrario nos va a costar 16% o 20% anual el dinero y no hay negocio que dé ese monto. Entonces, el asunto es que el gobierno tiene que crear las condiciones para que esos 40.000 millones de dólares que dice el presidente que tienen compromisos de inversión, se cumplan esas inversiones. Ahora, por ejemplo, vemos cómo está dando marcha atrás en una inversión privada para la empresa que compró los derechos de Repsol. La subsidiaria de Repsol la compró una compañía canadiense para con miras a firmar un nuevo contrato con el Ecuador para seguir desarrollando ese bloque petrolero, y el gobierno dice no, ahora queremos que eso pase a Petroecuador, que no tiene plata para invertir. Y que luego estamos diciendo a las otras empresas petroleras que quieren entrar en el país, no es nuestra prioridad que estén entrando mayor inversión privada, sino aumentar las zonas petroleras en manos de Petroecuador. ¿Qué está pasando con las empresas mineras que quieren invertir? Que no se abre el catastro minero y se dice vamos a revisar todo con Leonidas Issa para ver qué hacemos. Entonces, nuevamente por ahí está el compás de espera. Los acuerdos de alianzas público-privadas, igualmente no hemos visto que se hayan firmado nuevos acuerdos de alianzas públicas-privadas, que es lo que se esperaba que este gobierno iba a hacer. Entonces, ni siquiera pues lo que llamamos el nuevo puente con las obras viales que nos enlazan en Guayaquil con la provincia del Oro, ni siquiera eso sale adelante, que es un clamor que hay en Guayas y en el Oro para que se haga esa carretera, quizás una de las más importantes del país, si no la más importante, y que sin embargo no sale adelante ese proyecto. Entonces, tiene que ver la manera para que aumente la inversión privada, si no, no salimos adelante. Clarísimo, economista. La verdad es que interesantes los criterios emanados por usted en estos momentos. Le queremos agradecer muchísimo y esperamos verlo pronto aquí en la radio, en presente, para poder conversar un poco más. Un abrazo y feliz Navidad. Muchas gracias, muchas gracias. A usted. Con esto nos vamos a un corte comercial, regresamos enseguida. No se vayan, queridos